Buenas noches tengan ustedes, queridos colegas. Ya estamos en el aire, ¿no? Jaime. Sí, 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 ya Ya. sí. estás. Buenas noches tengan ustedes, distinguidos colegas. Una vez más en esta sesión de los martes neuroquirúrgicos. Esta vez corresponde a la 14ª sesión extraordinaria de nuestra sociedad, de nuestro martes neuroquirúrgico. Y tengo el agrado de todo caso, antes de dar este pase a los colegas del Hospital Daniel Alcides Carrión, darle mi saludo fraterno. Yo hice mi residencia ahí, estoy orgulloso de ello. Aprendí muchísimo. Ahora estoy en el Hospital Amenara, pero eso no significa que siempre los visite, que esté viendo cómo ustedes progresan. Me da mucho gusto de todo el avance que han tenido y para mí es un gran placer tenerlos acá y creo que para nuestra sociedad, la Sociedad Peruana de Neurocirugía también, sabemos la valía que tiene el Hospital Carrión. Básicamente hacen casi todos los tipos de cirugía. Eh, Siendo un hospital del Estado, se han convertido en un pilar fundamental en la salud del país. Y creo que eso es importante, sobre todo en momentos como este, que estamos pasando muy, muy difícil, ¿no? Sé que ustedes están apoyando mucho en la parte endovascular que ahora se trata de impulsar y eso es bastante importante. Un reconocimiento desde aquí a todos ustedes, por intermedio suyo, el doctor Mendoza, el doctor Jorge Ciso, y los voy a dejar en la conducción de esta sesión para que puedan tratar ese tema interesante de aneurismas paraclinoideos. Te dejo entonces, Gino, la conducción de este martes neuroquirúrgico. Muchas gracias y reitero mis saludos a los colegas del Hospital Carrión. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Sí, ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Un agradecimiento a la sociedad por la invitación. Un saludo cordial a todos los participantes del webinar de hoy, que el tema es tratamiento microquirúrgico de aneurismas paraclinoideos, a cargo del doctor José Enciso, residente del 5º año de neurocirugía del Hospital Carrión. Como dijo el doctor Durán, la historia de los aneurismas en el Carrión es una historia de largo tiempo, ya 48 años de servicio instaurado, en el cual en un inicio se operaban los aneurismas pues con ayudas de neurocirujanos de otros hospitales, como era el Hospital Rebagliati, y posteriormente, en el 2002, el doctor Alberto Treyes, cuando ingresó al hospital, él tenía un fellow en vascular en Chile y pudo hacer un desarrollo de la cirugía vascular ya en el mismo hospital, en el cual ya con el transcurrir de los años se fue formando la escuela propia del Carrión, ¿no? Ya los neurocirujanos que salían ya eran neurocirujanos que tenían la capacidad de operar y también con la posibilidad de salir al extranjero y traer nuevas técnicas, nuevos instrumentales, que eso afianzó aún más el desarrollo de la técnica quirúrgica en este tipo de patología. En el 2010 llegó el arco en C y con eso se pudo desarrollar la terapia endovascular, que agarró mucho mayor fuerza con el doctor Henry Pacheco, que actualmente ya contamos con un angiógrafo rotacional que todos lo conocen, residentes van a rotar, conocen el servicio, ven que es un servicio bien establecido, ¿no? La terapia endovascular. Y a partir de ahí ya se fueron formando más neurocirujanos y con la visión tanto quirúrgica como endovascular, ¿no? Bueno, eso es la historia, a grosso modo se podría decir, de 48 años en el cual se ha venido desarrollando el servicio, ¿no?
El tema de hoy, de aneurismas paraclinoideos, tiene dos partes que lo hemos dividido básicamente en la parte teórica y de la técnica quirúrgica, y posteriormente se va a desarrollar algunos casos clínicos ilustrativos que nos van a ayudar sobre todo a reconocer estructuras importantes y pasos importantes en la resolución de estos casos, ¿no? Hay dos pasos importantes, uno de ellos es la clinoidectomía anterior y otro es la disección del anillo dural distal. Esos pasos son claves para el clipaje de este tipo de aneurismas, y el residente José Enciso, el doctor José Enciso, va a desarrollarlo en su exposición. Adelante, José, para que empieces con tu exposición. Gracias, doctor. Buenas noches a todos los participantes. Bueno, como se dijo, el tema que nos ha tocado exponer es el tratamiento microquirúrgico de los aneurismas paraclinoideos, ¿no? Bien, los aneurismas paraclinoideos, como sabemos, está ubicado en una zona bien difícil de acceder, y por lo cual se necesita cierta preparación y cierto nivel de práctica para poder nosotros acceder a ese nivel de los aneurismas paraclinoideos. Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar en este momento. Antes, recordar que en el Hospital Carrión contamos con neurocirujanos. Actualmente ya contamos con 6 neurocirujanos vasculares y de base de cráneo, ¿no? Y contamos también con 6 residentes en nuestro hospital. Esta es la foto de hace un año, en el aniversario de nuestro hospital. Vemos los neurocirujanos, el equipo de la unidad de neurointervencionismo, el equipo de enfermeras y técnicos y los residentes. Recordar también que en nuestro hospital, desde el 2000, ya empieza a hacer su tratamiento de aneurismas. Y vemos una estadística acá. La aneurisma más frecuente es el de comunicante posterior, y le sigue los aneurismas paraclinoideos en un volumen de 201, que ya tenemos tratados en estos 20 años, ¿no? A partir del 2010 se ha ido incrementando los casos de tratamiento de los aneurismas, y también se incrementó el tratamiento de aneurismas vía endovascular. Y a partir de 2015, el tratamiento endovascular se incrementó más, ya que en el 2015 se adquirió el angiógrafo, ¿no? Entonces podemos ver el volumen anual de tratamiento de todos los aneurismas en esta época de 20 años, ¿no? En total hemos tratado 1.193 aneurismas, ¿no? Bien, ingresando al tema de aneurismas paraclinoideos, definir los aneurismas paraclinoideos en las estructuras anatómicas es bien complejo. Muchos autores han definido de diversa forma, y muchas veces es difícil de comprender, ¿no?, según la ubicación. La definición que vamos a tomar nosotros es esta, la que tenemos en la pantalla. Son aneurismas que se van a encontrar en el segmento oftálmico entre el anillo dural distal y el nacimiento de la arteria comunicante posterior. También reconocemos acá el trabajo de Ali Chris, donde también menciona, ¿no?, que todo aneurisma que esté en la carótida interna proximal y que surgen en las proximidades de la apófisis clinoide anterior. Entonces, estos aneurismas van a estar en relación muy cercana o íntima con la apófisis clinoide anterior. Entonces, para comprender estos aneurismas es importante recordar la anatomía. Y tenemos que ir a las imágenes captadas por el doctor Roton. Vemos el recuadro rojo, la apófisis clinoides, ¿no? La apófisis clinoides, como sabemos, es una estructura que se forma como una prolongación del ala menor del esfenoides. Tiene 3 raíces, una que es hacia el ala, otra que es hacia el plano esfenoidal, y otra es el estruco óptico, que lo vamos a explicar. Entonces, este proceso clinoide anterior va a estar relacionado con la fisura orbitaria superior y el canal óptico. Entre el canal óptico y la fisura orbitaria superior se encuentra el pilar óptico.
o estruco óptico. Este pilar óptico va a ser importante durante la clinoidectomía, ya que el objetivo principal de la clinoidectomía va a ser llegar a este pilar y drilarlo y finalmente desprenderlo, ¿no? ¿Para qué? Para poder nosotros movilizar el nervio óptico o movilizar la arteria carótida de esta zona. Entonces, en una imagen de vista lateral vemos la relación que tiene el estruco óptico con el canal orbitario y la fisura orbitaria superior. Otra estructura importante que tenemos que reconocer es el techo orbitario, que muchas veces en la clinoidectomía vamos a tener que desprenderlo, ¿no? También es importante reconocer estructuras, ¿no? Como la apófisis clinoides media y la apófisis clinoides posterior. Muchas veces va a haber pacientes que van a tener la osificación del ligamento interclinoideo, ¿no? Y es importante reconocerlo. Entonces, la otra estructura importante que tenemos que reconocer son las estructuras durales. Cubriendo el nervio óptico. Esta estructura formada entre estas zonas se va a llamar el ligamento falciforme. Cuando nosotros hacemos la clinoidectomía de esta clinoides, podemos observar, ¿no?, el techo orbitario, ¿no?, y la apófisis clinoides, que va a ser importante reconocerlos para poderlo extraer. La otra estructura que tenemos que reconocer es el anillo dural distal. Acá se ha extraído ya la apófisis clinoides anterior y por consiguiente se puede ver parte del anillo dural distal. Otra estructura que tenemos que reconocer es la arteria oftálmica, que nace anterior a la arteria carótida interna, ¿no?, y va a pasar por debajo del nervio óptico. La otra estructura es la arteria hipoficiaria superior, que muchas veces pueden ser de una sola rama o puede haber varias ramas. La otra estructura que concierne el tema es el cabum, ¿no?, donde se va a encontrar un espacio vacío virtual, ¿no?, en la cara anterior de la carótida. Entonces, esta zona se llama el cabum carotidio. Muchas veces en esta zona van a formarse aneurismas, por consiguiente es importante. Es un espacio vacío, aproximadamente mide de 8 milímetros el área, ¿no? Acá se puede ver en una vista lateral, ¿no?, con este objeto extraño que pusieron para la foto, se ve que abarca toda esta zona, ¿no?, del cabum carotidio. Y al levantarlo se puede ver que es un espacio, ¿no?, virtual, y donde se puede formar aneurismas. Entonces, para comprender bien los aneurismas paraclinodéos, es importante ir a las imágenes de Lawton. Él grafica de una manera didáctica los aneurismas en su ubicación a nivel del segmento oftálmico. Tenemos acá la arteria oftálmica y por consiguiente tenemos entre la rama oftálmica y la arteria carótida un aneurisma, entonces el aneurisma oftálmico, ¿no? Posterior, un poco más distal, se encuentra el aneurisma dorsal. Para medial se van a encontrar los aneurismas hipoficiarios superiores que están en relación con la hipófisis y el tallo hipoficiario. Un poco más inferior se encuentra el aneurisma del cabum, ¿no?, aneurisma del cabum carotidio. Y también tenemos ventrales, ¿no? En la siguiente imagen se puede ver, en una vista lateral, se puede ver las posiciones, ¿no? Tenemos el oftálmico, el dorsal, el ventral y el hipoficiario. También Doughton lo grafica estos dos aneurismas que están en el segmento clinoideo, ¿no?, de la arteria carótida. Entonces, uno está en relación con el estruco óptico y el otro está en relación con el cabum carotidio. En esta imagen vemos, de una vista superior, vemos las ubicaciones de los aneurismas que se forman alrededor del segmento oftálmico. Tenemos el oftálmico, el dorsal, el hipoficiario superior en relación con el quiasma o la hipófisis, ¿no? Y vemos acá el nervio óptico en relación con esos aneurismas, ¿no?
Por consiguiente, muchos de los síntomas de estos aneurismas van a ser por compresión de este nervio, ¿no? Va a haber manifestaciones visuales, alteraciones visuales. La mayoría de estos aneurismas paraclinioideos, ¿no? son asintomáticos. En el tiempo se manifiestan con compromiso visual. Otro punto importante es la clasificación. La clasificación de estos aneurismas paraclinioideos es complicado, hay mucha bibliografía, y nosotros, para comprender el tema, lo hemos clasificado en 4, ¿no? En referencia al ICRIS, que lo clasifica en 4 grupos también, ¿no? Los paraclinioideos superiores, los inferiores, los laterales y los mediales, ¿no? Y es fácil de comprender, ¿no? Los superiores, más conocido es el aneurisma oftálmico, ¿no? O carótido oftálmico. Los inferiores, ¿no? O ventrales. Los laterales, que están en relación con la apófisis clinoides, lo van a llamar también muchas veces subclinoideos, ¿no? Y los mediales, esto en relación con la hipófisis y el tallo hipofisiario, están los aneurismas hipofisiarios superiores y del cabo carotídeo. La mayoría, como lo dijimos, de estos aneurismas se van a manifestar con síntomas visuales por compresión del nervio óptico, y por consiguiente va a ser importante la evaluación por el oftalmólogo. También los aneurismas mediales van a tener relación con la hipófisis, y por consiguiente va a ser importante la evaluación por el endocrinólogo. Los aneurismas paraclinioideos superiores, el que representa más es los aneurismas de la arteria oftálmica o carótido oftálmicos, o también conocidos como oftálmicos verdaderos, ¿no? En la imagen podemos ver, es esta, es un aneurisma que se encuentra distal al anillo dural distal, ¿no? Se encuentra también distal a la arteria oftálmica, ¿no? Va a haber 2 variedades, uno es anteromedial y el otro es dorsal, perdón, dorsomedial y el otro es dorsal, ¿no? En frecuencia, se dice que es de 4 a 5% de todos los aneurismas intracraneales. La mayoría de las veces se va a diagnosticar de manera incidental, y algunas veces se van a manifestar con hemorragia subaracnoidea. Como dijimos, la mayoría de las veces se presenta con alteraciones visuales. Drake ha demostrado que en todos los pacientes con aneurismas paraclinioideos, la mayoría tenía, o bueno, el 32% tenía síntomas visuales. Estos aneurismas paraclinioideos, ¿no?, tienen un bajo riesgo de ruptura. En el estudio ISAT, realizado el 2005, han demostrado de que los aneurismas paraclinioideos tienen un riesgo de ruptura del 1.4%. Algunos dicen hasta el 3%. Entonces, significa que estos aneurismas muy poco se rompen. Y por consiguiente, la mayoría se trata, ¿no?, antes de que se rompan. Entonces, como dijimos, tenemos supromedial y de proyección superior, ¿no?, o dorsal, relacionados con nervios ópticos, van a producir síntomas visuales. Entonces, van a haber 2 escenarios en el caso de estos aneurismas oftálmicos, ¿no?, los rotos y no los rotos, ¿no? Los rotos se tiene que clasificar si tiene hemorragia intracraneal o si tienen alto riesgo de tratamiento antiplaquetario, ¿no? Y los no rotos se clasifican a la vez, se enfoca si son asintomáticos o sintomáticos. La alternativa de tratamiento para esos aneurismas pueden ser la observación en caso de aneurismas pequeños, el tratamiento endovascular. En muchos casos es de primera línea el tratamiento endovascular. La microcirugía, ¿no?, que lo vamos a explicar más adelante, y la otra alternativa es la oclusión carotidia con o sin derivación. Tenemos una imagen de un aneurisma oftálmico de proyección dorsal, ¿no? Muchas veces es difícil de diferenciarlo. Cuando es grande es más difícil de diferenciarlo. Acá vemos la arteria oftálmica y vemos el aneurisma de proyección dorsal. En una imagen 3D nos ayuda a identificar y localizar el tamaño, la forma, el cuello del aneurisma, ¿no? Otra imagen donde mostramos un aneurisma también oftálmico en relación con la arteria oftálmica, es distal a la arteria oftálmica. Este es de proyección supromedial,
de proyección superior, acá podemos ver que tiene este aneurisma una muesca, ¿no? Esta muesca significa de que está siendo comprimido por el nervio óptico, ¿no? Entonces, por consiguiente, muestra una muestra, ¿no? Y además vemos también que la arteria en el segmento oftálmico ha bajado de nivel, ¿no? Se ve achatado. En la imagen siguiente también vemos un aneurisma de proyección dorsal, ¿no? Pero tiene hacia el lado medial una muesca que podemos inferir que es el nervio óptico, ¿no? En la imagen de comparación gráfica tenemos, ¿no? La de proyección supermedial está medial al nervio óptico y por consiguiente levanta el nervio óptico y comprime, ¿no? Y provoca síntomas visuales. El de proyección superior, ¿no? Está lateral al nervio óptico y por consiguiente también comprime el nervio óptico. Pasando al siguiente grupo, son los aneurismas paraclínicos inferiores, ¿no? Estos aneurismas paraclínicos inferiores son muy similares, ¿no? A los aneurismas de la arteria comunicante posterior. La diferencia va a ser de que estos aneurismas van a estar por delante de la arteria comunicante posterior, ¿no? Por consiguiente dice que es próximos a la arteria comunicante posterior. Diametralmente, o sea, en el lado opuesto, van a estar a la altura de la arteria oftálmica. Vamos a tener dos tipos también, la de proyección medial, como podemos ver en esta imagen, y la de proyección posterior, ¿no? La que se va un poco más posterior, más atrás, ¿no? La de proyección medial, es importante reconocerlo, ¿no? Va a estar en relación con las arterias hipoficiales superior, es decir, al crecer va a levantar estas arterias hipoficiales superior. Va a estar en relación también con la región paracelar, ¿no? Y va a estar en relación con la hipófisis. Muchas veces va a provocar síntomas hipoficiarios, ¿no? La mayoría de estos aneurismas se presentan con cefalea y algunas veces con sangrado, con HCA, ¿no? Hay una recomendación que muestra la bibliografía que en estos casos se utiliza los clips fenestrados en ángulo recto. Al momento de clipar es importante también evitar el efecto cabestrillo, que también lo vamos a ver más adelante. Los aneurismas inferiores, tenemos algunas imágenes acá. En algunos casos va a ser difícil de identificar, más aún si el aneurisma ha crecido, ¿no? Este aneurisma, por ejemplo, es inferior, pequeño, relativamente fácil de detectar. Este aneurisma ya es relativamente más grande. Podemos incluso pensar que es un comunicante posterior, pero no nace a la altura de la clinoides, entonces con por consiguiente podemos decir que es no paraclinoideo, ¿no? Haciendo comparación con una imagen tridimensional, vemos, ¿no? el cuello del aneurisma en relación con la apodosclinoides, ¿no? Y el comunicante posterior está más distal todavía. Esta imagen es un aneurisma de proyección posterior, es grande, ¿no? En la imagen angiográfica pocas veces es reconocible, pero en la rotacional sí se puede identificar. Por consiguiente, en la reconstrucción podemos ver, ¿no? Que el aneurisma nace antes del nacimiento de la arteria comunicante posterior. Los laterales, como dijimos, están en relación con la apodosclinoides, van a ser intradurales, ¿no? Van a estar por encima de la dura madre, ¿no? Pero en algunas veces estos aneurismas pueden comprometer la parte interdural y muchas veces pueden ser intracavernosos, ¿no? Y ahí va a existir la dificultad de diagnosticar. Son conocidos también como aneurismas supraquinoideos o transicionales. Están más próximo o están proximal a la arteria oftálmica y son de proyección lateral. La manifestación de estos es de que muchas veces van a erosionar el proceso quironeo anterior, ¿no? Y provocar sangrado. Y muchas veces va a perforar la apodosclinoides. Acá tenemos una imagen donde podemos apreciar la ubicación más o menos de los aneurismas paraclinoideos que se encuentran proximal a la arteria oftálmica, pero por encima de la dura madre, ¿no? Pero muchas veces también puede estar entre la dura y el segmento clinoideo. Como esta imagen vemos, ¿no? Vemos la apodosclinoides anterior y la aneurisma por dentro o por medial, ¿no? Y vemos que compromete el anillo dural distal.
En esta imagen, después de haber retirado la clinoides, se aprecia el aneurisma con un componente incluso más inferior, ¿no? Estos aneurismas van a ser difíciles de tratar, ya que el primer obstáculo que vamos a encontrar va a ser esta posclinoides anterior. Entonces, necesariamente tenemos que eliminar. Y al eliminar, es muy probable que dañemos el aneurisma, y para lo cual el autor recomienda que se tiene que realizar un procedimiento de esculpir el proceso clinoideo anterior, ¿no? Esculpir, ¿no? Para poder evitar el sangrado o ruptura del aneurisma. Acá tenemos las imágenes de un aneurisma paraclínico lateral, ¿no? En una vista lateral no se ve tan claro, se ve superpuesto con la arteria, pero en una vista oblicua ya podemos diferenciar el aneurisma, ¿no? Medial. En una reconstrucción 3D podemos apreciar ya el aneurisma, ¿no? que es lateral, ¿no? Los aneurismas paraclínicos mediales son aneurismas, son dos tipos, ¿no? Uno que es la hipofisiaria superior y el otro es del cabo carotidio. Los dos son mediales, están muy relacionados. El hipofisiario superior van a ser superior o distal a la arteria hipofisiaria, ¿no? En cambio, el del cabo carotidio van a ser proximal a la arteria hipofisiaria y por delante de la arteria carótida interna. La mayoría de estos aneurismas se va a manifestar por compresión del hipófisis o tallo hipofisiario, ¿no? Por eso muchas veces se tiene que hacer el diagnóstico diferencial con estos tipos de patologías, ¿no? Ya sea con un quiste o un adenoma hipofisiario, meningioma del tubérculo celular, o muy poco frecuente con tumores del nervio óptico. Entonces, los aneurismas hipofisiarios, la manifestación clínica con la que se van a presentar, la mayoría de todos de estos van a ser asintomáticos, ya que se diagnostican con los síntomas leves que tienen, ¿no? Muchas veces presentan problemas visuales, cefalea tensional de tipo ocular, ¿no? Muchas veces se manifiesta como una insuficiencia pituitaria, ¿no? Muy poco se van a manifestar con un sangrado, con una hemorragia subaracnoidea. El tratamiento se va a diferenciar si este aneurisma es roto o no roto, ¿no? Y los no rotos si son sintomáticos o asintomáticos, ¿no? La bibliografía recomienda que se puede hacer tratamiento conservador cuando el aneurisma es menor de 3 milímetros. Tenemos dos alternativas de tratamiento, como se mencionó, puede ser el endovascular o el quirúrgico, ¿no? Se puede utilizar técnicas estándar o avanzados, o como el bypass o el diversor de flujo. Entonces tenemos aquí algunas imágenes de los aneurismas hipofisiarios superiores, ¿no? Tenemos una imagen, ¿no? donde se aprecia en una imagen, ¿no? Se puede apreciar el cuello, el aneurisma, y tenemos la arteria oftálmica, y vemos que es distal a la arteria oftálmica. En una imagen 3D precisamos la ubicación y el tamaño y la forma del aneurisma para una mejor decisión de tratamiento, ¿no? Tenemos, en este caso, recomienda la bibliografía utilizar clips fenestrados, ¿no? Y también evitar el efecto cabestrillo, ¿no? En el momento de clipar. Y se tiene que aplicar el clip de manera paralela a la arteria carótida. Los aneurismas del cabo, ¿no? Como mencionamos, el cabo es una estructura virtual que se encuentra por delante de la arteria carótida. Se presenta en el 80% de los pacientes y por consiguiente es frecuente que se presente aneurismas en esta zona, ¿no? Son de proyección medial. La bibliografía recomienda de 4 a 5 milímetros, ¿no? Tratar, ¿no? Viendo o sopesando la edad del paciente, la esperanza de vida, ¿no? En jóvenes tiene mejor esperanza de vida y se puede dar un tratamiento, ¿no? El tratamiento que se recomienda de primera línea es el endovascular.
tenemos una imagen angiográfica acá, donde en una vista lateral no lo podemos apreciar, pero en una vista oblicua podemos ver el anerisma, ¿no?, de proyección anterior. Muchos autores los relacionan a los anerismas paraclinoideos ya que están muy cerca de la clinoide. En este caso, los clinoidales, ¿no? Los que están que nacen en el segmento clinoideo de la arteria carótida interna. Entonces tenemos la variante medial y la variante anterolateral, ¿no? La variante medial sería la que está en relación con la silla turca y la variante anterolateral la que está en relación con el proceso clinoideo anterior, ¿no? Vemos en esta imagen una variante medial, la variante lateral, ¿no? Y en una imagen del Outum vemos acá los dos aneurismas, uno en relación con el segmento clinoideo, con el proceso clinoideo anterior, y la variante medial, ¿no?, que se ve muy cerca al cabo carotídeo, ¿no? Pero estos son aneurismas extradurales, ¿no? Y los otros aneurismas también que lo describen algunos autores son los ampollosos o tipo blister, ¿no?, que se van a encontrar en zonas donde no hay ramas o en zonas donde no hay bifurcación. Entonces, por eso se llaman dorsales o ventrales, ¿no? Estos aneurismas se van a formar por el estrés hemodinámico que existe en esa zona, ¿no?, por la curvatura de la arteria carótida. Tenemos algunas imágenes, ¿no?, angiográficas, donde podemos apreciar los aneurismas en una proyección, ¿no?, anteroposterior. Vemos el aneurisma, ¿no?, medial, y en una reconstrucción 3D se diferencia el cuello, ¿no?, y la relación con la carótida interna, ¿no? Tenemos la variante anterolateral, ¿no? En una vista AP vemos que está proyectado hacia lateral, ¿no? Y una reconstrucción se ve más adecuadamente. Podemos identificar el tamaño, la forma, el tamaño del cuello, ¿no? Y los aneurismas ampollosos, esta es una imagen donde se puede apreciar que está a nivel dorsal de la arteria carótida, que es más distal, ¿no? Otro punto importante del conocimiento de estos aneurismas es la ubicación del cuello del aneurisma, para lo cual ya se han realizado muchos estudios, ¿no? Las angiotomografías es importante para ubicar el cuello del aneurisma, ¿no? Y nos ayuda a determinar si estos aneurismas van a ser intradurales o extradurales, ¿no? La biología recomienda de que el identificar el estrup óptico, esta es la que vemos acá, el estrup óptico, va a estar en relación con el anillo dural proximal y por consiguiente muy relacionado con la arteria carótida, ¿no? Entonces, si vemos un crecimiento por encima de este, podemos decir que es un aneurisma clinoideo. Si es por debajo de este, podemos decir que es un aneurisma cavernoso, ¿no? Bien, Spetter nos da un algoritmo para nosotros poder guiarnos y hacer un adecuado diagnóstico y por consiguiente decidir un adecuado tratamiento, ¿no? Y cogí el cuadro de aneurismas oftálmicos, pero también sirve para los aneurismas hipoficiarios o del cabo, ¿no? Entonces tenemos dos columnas. Acá tenemos la columna de los aneurismas rotos y los aneurismas no rotos. Entonces, sabemos que los aneurismas rotos, todos se tienen que tratar. Por consiguiente, la primera intención de tratamiento es el COI. Lo primero que tenemos que hacer con un aneurisma roto es tratarlo de manera endovascular. Pero si tiene algún otro inconveniente, como por ejemplo hematoma intraparenquimal, si tiene el paciente algún riesgo, ¿no?, de sangrado por el tratamiento antiplaquetario, se puede elegir el CLIP, ¿no? Pasando a lo que es a los aneurismas no rotos, también tenemos dos escenarios: los asintomáticos y los sintomáticos. Los que tienen síntomas, la biología recomienda que sí se tiene que tratar, pero si es que presentan síntomas de manera repentina o súbita, la recomendación es el CLIP. Entonces, va a cirugía, ¿no? Pero si es un aneurisma
no roto, que no tiene síntomas o tiene síntomas leves, se tiene que evaluar el cuello del aneurisma. Si es un aneurisma grande, ¿no?, pasa a tratamiento endovascular, pero ya más especializado, ya sea utilizando el coil con stent o diversor de flujo, ¿no? Pero si el aneurisma es de cuello pequeño, entonces va directo a coil. Entonces pasamos al siguiente escenario. Si es que falla el coil o hay algún inconveniente para administrar el coil en el aneurisma, si hay alguna dificultad en el tratamiento primario de coil, ¿no?, pasamos a la siguiente fase, que es el coil más balón, ¿no? Si tenemos algún inconveniente con el balón, tenemos tres escenarios. Uno, puede pasar directamente a coil más stent o diversor de flujo, ¿no? O puede irse directamente al clipaje, ¿no? O muchas veces se puede hacer un tratamiento endovascular con la administración de coil de manera parcial hasta que se pase la fase aguda y después decidir el siguiente tratamiento, ¿no? Entonces, también si existen pacientes donde no tienen hematomas, no hay una hemorragia significativa, pueden pasar también directamente a stent, ¿no?, o diversor de flujo. Entonces, dentro del tratamiento que se ofrece nuestro hospital, son las dos. Tenemos el tratamiento endovascular y el tratamiento microvascular. Entonces, para nosotros, y dirigiéndonos a nuestro tema, que es el tratamiento microquirúrgico de los aneurismas paraclinioideos, tenemos que tener conocimiento de todas las fases del tratamiento, ya que los aneurismas paraclinioideos están en una zona crítica de difícil acceso, para lo cual es importante el conocimiento de la piel, el músculo temporal, la técnica de la craneotomía, la técnica de la clinectomía y también la técnica de disección del valle silviano. No. En la piel y el músculo temporal conocemos adecuadamente lo que es la anatomía de la piel, la inervación por el nervio facial, la irrigación por la arteria temporal superficial, tanto con su rama frontal como con su rama temporal. El conocimiento de esta estructura es importante, y es importante no dañar al momento de la incisión en la piel. El conocimiento del temporal, sabemos que está en la fosa temporal, ¿no? Tenemos una irrigación que en su mayoría de las veces es profunda, por consiguiente, en la disección se tiene que preservar las arterias. Hay un estudio que se realizó para unificar criterios de los tejidos de esta zona, ¿no? Ya se definió en una publicación realizada, ¿no?, donde se tiene estas capas o estos tejidos en esta zona. Desde la fascia temporoparietal tenemos el tejido celular subcutáneo, tenemos la fascia temporal, ¿no?, que en la parte más superior es una sola capa, pero en la parte más inferior ya se divide en dos capas, ¿no?, una capa superficial y una capa profunda. Y entre las dos capas tenemos un tejido graso, denominado el cojín graso, ¿no?, medio, ¿no? Y encima de esta capa superficial tenemos otro cojín graso, que es el cojín superficial. Y debajo de la capa profunda tenemos otro cojín, el cojín profundo, ¿no? Entonces tenemos tres cojines de grasa en esta zona, ¿no? Y posteriormente viene el músculo y posteriormente viene el pericráneo, ¿no? Entonces, la incisión en la piel, nosotros en nuestro hospital, para ese tipo de aneurismas utilizamos dos tipos de craneotomías, ¿no? La terional, descrita por Yassergi, y la mini terional, descrita por Natal. Entonces, esta imagen que mostramos es más o menos la evolución de la incisión en la piel, y nos quedamos con esta, ¿no? La de verde, que es la incisión de Yassergi, y la final, que se asemeja a la de Natal, ¿no? Natal, para la craneotomía mini terional, describe, ¿no?, describe de manera clara, ¿no?, la incisión en la piel que debemos realizar, ¿no?
se hace el marcado paralelo al reborde orbitario, por encima del arco cigomático, una distancia aproximada de 5 centímetros, ¿no? A la altura de la línea de implantación del cabello. Bueno, tiene muchos beneficios esta incisión en esta piel, ¿no? Va a preservar lo que es la inervación de esta zona, preservando la arteria, perdón, el nervio facial en su rama frontal, ¿no? Va a evitarse la atrofia, va a evitarse la caída del párpado. Y finalmente, este es el resultado que tenemos que tener, ¿no? Después de una cirugía o después de una incisión en la piel, que no se note la incisión, ¿no? Acá vemos, este paciente fue operado de un aneurisma, se le hizo una craniotomía terional, entonces la herida por acá se nota, ¿no? Y esta imagen, una foto tomada posteriormente, se ve que ha desaparecido la herida, está cubierto por el cabello, ¿no? El conocimiento también de las capas en el intraoperatorio es importante. Como mencioné, ahí tenemos las capas superficial, el tejido graso, la capa profunda, el músculo y el pericráneo, ¿no? En la parte medial solamente se encuentra el pericráneo, pero en la parte más lateral, a la altura de la fosa temporal, se encuentran varias capas, ¿no? Es importante reconocer esta zona. La disección del músculo temporal, la que utilizamos son estas, ¿no? El interfacial, el subfacial, el submuscular, y muchas veces utilizamos también el miocutáneo. Solamente algunas imágenes para ver cómo hacemos la disección interfacial. Vemos que por la parte más medial de la línea temporal superior, ¿no? Vemos el pericráneo, pero en la parte más lateral vemos las capas del músculo temporal, ¿no? Que se tiene que disecar ubicando adecuadamente el cojín graso y posteriormente deflexionar el colgajo de una manera anterior, y de esa forma protegemos el nervio facial. Esta disección interfacial o subfacial lo realizamos solamente cuando hacemos la craniotomía terional, ¿no? La de Yasargil. Pero cuando hacemos una craniotomía mini-terional, utilizamos la técnica de Natal, en el cual hacemos una incisión, como manifesté, 1 centímetro por encima del arco cigomático, 1 centímetro por delante del trago, una línea curvilínea más o menos 5 centímetros hasta la altura de la ceja, no pasamos de la punta de la ceja. Hacemos una disección, Natal lo describe una disección miocutánea, es decir, un corte desde la piel hasta el pericráneo, ¿no? Luego se diseca. La disección del músculo temporal, en el caso de una mini-terional, se realiza con una disección del periósteo, ¿no? Según la técnica de Oikawa. Oikawa dice que hay que levantar el músculo temporal, ¿no? Con un elevador del periósteo. Se tiene que empezar en la parte más inferior, incisión, y en la parte más posterior a la incisión, ¿no? De una manera disecando el periósteo de tal forma que preservemos el periósteo adherido al músculo temporal. De esa forma preservamos la anatomía y la irrigación del músculo temporal. En cuanto a la craniotomía, acá tenemos 2 imágenes, una de Yasargil y también la de Natal, ¿no? La de Yasargil ya es conocido, esta es imagen inicial, actualmente hacemos menos burholes. Antes, bueno, se realizaba más, ahora hacemos máximo 2 o en algunas veces 3 burholes, ¿no? Hacemos un burhole a la altura de la línea temporal superior, uno a nivel del quijol, y unimos, ¿no? Con la cuchilla de corte, unimos y podemos hacer un levantamiento, ¿no? En la de Natal tenemos la descripción, es después de haber hecho la disección perióstica, ubicamos el burhole distal, ¿no? Distal en la más posterior de la incisión. Y de una manera circunferencial hacemos el corte hasta llegar al ala esfenoidal. Y estando en el ala esfenoidal podemos hacer un corte con una cuchilla, ¿no? Y unificamos, ¿no? Hay estudios donde han demostrado de que ambas son versátiles, son importantes para
el tratamiento tanto de aneurismas, ya sea paraclinioideos o otros tipos, y actualmente estos craniotomías se utilizan para otro tipo de tratamiento, ya sea para tumores, ¿no? Entonces, Figueiredo hizo un estudio randomizado en el 2015 para ver la funcionalidad y la versatilidad de estos craniotomas. No encontró muchas diferencias, ambos son versátiles, ¿no? Va a depender ya del cirujano elegir cuál de ellas, va a depender de las características de la patología a la que está tratándose. El beneficio de la mini pterional es, en su mayoría, es el estético, menos daño del músculo temporal, ¿no? Y ausencia de daño del nervio facial, ¿no? En cambio, en el pterional hay que tener mucho cuidado con el nervio facial. A veces podemos dañar el nervio facial, ¿no? El otro procedimiento que sigue es el techo orbitario y la craniotomía, ¿no? Después de la craniotomía pterional o mini pterional, nosotros tenemos que drillar, ¿no? Parte del área esfenoidal menor hasta llegar a la apófisis clinoides. Luego, llegando a la apófisis clinoides, ubicamos la clinoides, hacemos el drilado adecuado con un drill de alta velocidad, generalmente con un drill de 2 milímetros, con abundante irrigación de agua para evitar el daño del nervio óptico, ¿no? Tenemos varias técnicas, conocemos varias técnicas también de la clinidectomía. Tenemos una técnica extradural, una técnica intradural y la híbrida, ¿no? La híbrida propuesta por Lowton ha demostrado algunas ventajas, pero también va a ser de preferencia del neurocirujano, ¿no? Porque ambas técnicas son válidas, ¿no? Y va a tener también algunas clinidectomías, va a ser específico para un tipo de tratamiento. Por ejemplo, si es un aneurisma lateral, ¿no? Una clinidectomía extradural correría el riesgo de dañar el aneurisma, ¿no? El conocimiento del valle silviano es importante. En un estudio tomográfico anterior a la decisión del tratamiento es importante. En un corte coronal podemos ver el valle silviano, si es ancho, ¿no? O ancho y recto. Si es ancho, tiene curvas, ¿no? Si es angosto y es delgado, ¿no? Y tiene curvas, ¿no? O si tiene una hernia con el otro lóbulo, ¿no? Entonces, esto también nos va a ayudar a planificar, ¿no? Y prever cómo tenemos que acceder a un valle silviano, ¿no? Acá nos demuestra más o menos cómo, según el tipo de valle silviano, podemos acceder, ¿no? De una manera oblicua, según el tipo, ¿no? La técnica de clipaje también está descrito en este tipo de aneurismas oftálmicos. Podemos utilizar algunos clips, ya sea fenestrados, curvos, fenestrados en ángulo recto, ¿no? O puede ser clips simples. Tenemos algunas técnicas, ya sea en tandem, pueden ser enfrentados, transversales, o utilizando también una variedad de clips, ya sea el fenestrado o un clip semicurvo. Entonces, después de haber revisado toda la parte teórica, nosotros tenemos que, vamos a explicar cómo lo hacemos en nuestro hospital, ¿no? Para lo cual tenemos una secuencia, el conocimiento de la incisión, del tipo de craniotomía, se decide con anterioridad el tipo de abordaje que vamos a hacer, si vamos a tener un control proximal o no vamos a tener un control proximal, ya que muchos de los aneurismas paraclinioideos, ya pueden ser los aneurismas grandes, van a requerir de un control proximal. Entonces, en ese caso se tiene que hacer una incisión a nivel cervical para tener un control proximal. También es importante en algunos casos decidir si vamos a hacer un control angiográfico intraoperatorio, ¿no? Y también es importante separar el tipo de clip o pedir el tipo de clip que se va a utilizar. Sabemos que tenemos que preparar adecuadamente al paciente, tenemos que valorar el estado clínico según las escalas que conocemos, ¿no? Valorar el riesgo según fases, ¿no?
tenemos que tener evaluaciones previas, ya sea por el oftalmólogo, por el endocrinólogo, ¿no? Hacer el diagnóstico diferencial con adenoma de hipófisis, ¿no? Las imágenes es importante evaluar en la tomografía, como se manifestó, la escala de Fisher, si hay una hemorragia subaracnoidea, ¿no? Evaluar el apófisis clinoides anterior, si está neumatizado o no está neumatizado. Esto va a ser importante, porque si dañamos, vamos a generar una fístula, y que muchas veces es de difícil tratamiento, ¿no? Tenemos que evaluar si los puentes interclinoideos están osificados o no. Evaluar el pilar óptico, ya que este pilar óptico va a estar en íntima relación con el anillo distal, con el anillo dural próxima, ¿no? La angiografía por tomografía o la angiotomografía es importante, ya que, como mencioné, va a ser importante ubicar el anillo dural, ¿no? Y por consiguiente la relación con el aneurisma, ¿no? Nos va a ubicar si este aneurisma es intradural o extradural, ¿no? La angiografía por estudiación digital más 3D, esto sí nos va a ayudar a ubicación del aneurisma, la disposición, ¿no? Va a discriminar si es un aneurisma intra o extradural también, ¿no? Y también va a estimar cómo debemos colocar el clip. Algunas veces se va a tener que solicitar lo que es la resonancia para ver si tiene un adenoma o hay una trombosis, ¿no? Para el procedimiento operativo, nosotros ya en el momento de la cirugía utilizamos el antibiótico, 30 minutos antes de la cirugía, muchas veces de parte de los anestesiólogos la línea arterial. Algunas veces podemos utilizar el monitoreo intraoperatorio, ¿no? Bueno, en el tiempo que estoy no hemos utilizado, por lo menos en tratamiento de aneurismas, pero sí en otras patologías hemos utilizado el monitoreo intraoperatorio. El mannitol va a ser importante para ablandar el cerebro y muchas veces se utiliza también en drenaje de LCR, ¿no? Selección del clip y, bueno, angiografía intraoperatoria, ¿no? Entonces, en todo esto tenemos, en nuestro hospital ofrecemos las dos alternativas, ¿no? El endovascular y el quirúrgico, para lo cual nosotros tenemos la unidad de neurointervencionismo bien equipado, es nuevo, ¿no? Ahí hacemos todos los procedimientos de angiografías, embolizaciones de aneurismas, embolizaciones de malformaciones, nasoangiofibromas, ¿no? Colocamos stent, diversores. Entonces, nuestra unidad ha evolucionado en este tipo de tratamiento. Bueno, nuestra sala de operaciones todavía nos falta modernizar un poco más. Para nosotros es importante el laboratorio. Para eso nosotros contamos en nuestro servicio con un área, un espacio físico, donde realizamos nuestras prácticas. Tenemos cráneos, tenemos instrumental de práctica. Muchas veces con la ayuda de nuestros asistentes hacemos la práctica con el microscopio y muchas veces hacemos la práctica de laboratorio microvascular, ¿no? Según Sujita, ¿no? Él dice, hay que asistir a 50 operaciones, ¿no? Como asistente de los cirujanos expertos. De esa forma podemos obtener nuestra primera cirugía de clipaje, ¿no? Y también haber practicado por lo menos 50 microanastomosis. Esa es nuestra meta. Es importante también el conocimiento de los materiales, de los instrumentales. En nuestro hospital contamos con un microscopio Carl Zeiss, ¿no? Tenemos un craniótomo, ¿no? Que funciona de manera media, y tenemos también el Midas Rex. Contamos con un arco en C, que muchas veces nos ayuda en la angiografía intraoperatoria. Contamos con materiales como el cabezal de Mayfield, una caja de cráneo. Tenemos los bipolares antiadherentes, esta es una adquisición última, ¿no? Tenemos las pinzas de Takayama en la variedad Super Bypass, en la serie Super Bypass. Tenemos las microtijeras, ¿no? De Aesculap. Es importante para nosotros la capacitación, por eso nuestros asistentes y muchas veces los residentes, ¿no? Viajamos a cursos, y más aún si un neurocirujano de renombre te enseña cómo usar, ¿no? Las pinzas o las tijeras. Bien, entonces, llegando a nuestro
volviendo a nuestro tema, ¿no? Ya se definió. Todo aneurisma roto se tiene que tratar. Se tiene que evaluar si tiene hemorragia intracraneal o no tiene hemorragia intracraneal. Pero en ambos casos se tiene que tratar, ¿no? Puede ser de primera intención la endovascular y de segunda intención el tratado quirúrgico, ¿no? Los no rotos, los no rotos sintomáticos, valorar el tratamiento. Los asintomáticos, tratamiento conservador, ¿no? Tenemos que valorar algunos factores, ya sea del aneurisma, del paciente, o incluso tenemos que valorar para el tratamiento la disposición o disponibilidad de la sala de operaciones, disponibilidad de personal. Nosotros hacemos el tratamiento endovascular solamente 12 horas, ¿no? Solamente en el transcurso del día. En la noche no podemos hacer el tratamiento endovascular, no tenemos personal para la noche. Pero sí el tratamiento de clipaje de aneurisma, sí lo hacemos en su mayoría de emergencia, ¿no? Muy poco o casi nunca en las noches. Y la mayoría lo hacemos de manera programada. Todavía nos falta cambiar ese tema, ¿no? Ya que todo aneurisma roto es una emergencia y debería ser tratado. El conocimiento de algunos estudios, el ISUA, el ISAD, el BRAD, ¿no? Que nos ayuda también en la decisión. Tenemos los 3 tratamientos propuestos. Entonces, la secuencia que seguimos nosotros. Esto ya es nuestras cirugías. Bueno, para nosotros es importante el posicionamiento del paciente. Nosotros posicionamos al paciente en decúbito dorsal, fijamos la cabeza con un cabezal de Mayfield, ¿no? Levantamos la cabeza a unos 15 grados para mejorar el retorno venoso, lateralizamos de 15 a 20 grados para aneurismas paraclinoideos, ¿no? Hacemos una pequeña deflexión, de tal forma que el hueso malar tiene que estar en la parte más alta, y un poco lateralizamos, ¿no? Para nosotros horizontalizar el valle siliar. Luego de posicionar al paciente, hacemos el marcado. En este caso vamos a describir lo que es el miniterional, según la técnica de Natal. Marcamos la proyección del arco cigomático, 1 centímetro por delante del trago, hacemos una incisión de manera curva hasta la altura de la ceja, ¿no? No pasamos más allá de la punta de la ceja, ¿no? Marcamos o proyectamos cómo va a ser nuestra plaquetita. Bueno, este es el video que vamos a ver cómo hacemos nuestra incisión en la piel después de haberle marcado. Utilizamos un bisturí número 10. Hacemos un corte de manera perpendicular, con una presión suave, de tal forma que solo cortemos la piel. Y con un monopolar hacemos la disección, coagulando, para evitar el sangrado, ¿no? Y siempre con el apoyo del aspirador, ¿no? Estamos cortando ahí a la parte del tejido celular subcutáneo, hasta identificar lo que es la fascia temporal superior. Como esta es una craneotomía miniterional ya planificada, entonces hacemos una incisión, ¿no? Tanto de la fascia como del músculo con un bisturí para acceder directamente hasta el plano óseo, ¿no? Luego con un monopolar coagulamos, ¿no? Coagulamos el músculo y la fascia y hacemos la disección subperióstica según la técnica de Oikawa, ¿no? Finalmente, Oikawa dice que se tiene que hacer de posterior a anterior y de inferior a superior, ¿no? De tal forma que se tenga que desperiostizar de manera adecuada, y muchas veces vemos una membrana blanca en el músculo deflexionado, ¿no? Y finalmente, cuando hacemos el cierre, esta es la forma como debe quedar el músculo, ¿no? Bien afrontado, con puntos separados, ¿no? Tan igual como ha sido al inicio en la apertura. En la craneotomía, acá tenemos el video. La craneotomía, como les mencioné, esta es una miniterional. El primer Burhol hacemos distal, ¿no? En la parte más distal hacemos, ¿no? Por acá está la fosa temporal, por acá está el arco cigomático, por acá está la zona del techo orbitario, y todos hacemos en la parte más distal, ¿no? Y
Al drillar, ¿no? Lo hacemos de manera cuidadosa para evitar el daño de la dura madre, siempre con la ayuda de irrigación. Luego hacemos la ayuda disecamos un poco lo que es la dura madre, despegamos la dura madre del hueso y finalmente utilizamos el drill y hacemos de manera circunferencial, ¿no? Hasta el ala esfenoidal menor. Podemos hacer anterior y otra posterior. Y acá ya está finalmente terminado, ya se hizo la incisión, perdón, el corte, y se hace el levantamiento de la plaqueta, ¿no? Se hace el lavado y la hemostasia adecuada y ya estaría listo para hacer la apertura dural, ¿no? Finalmente, después de la cirugía, en un control, este es el objetivo de la craneotomía miniterional, ¿no? Tiene que estar por debajo de la línea temporal superior, ¿no? La craneotomía se empieza en la parte más alta, ¿no? En la parte más alta y posterior, ¿no? Se hace un corte circunferencial anterior y un corte circunferencial posterior, hasta el ala esfenoidal menor y luego se une, ¿no? Muchas veces se hace con la cuchilla de corte, se unen esos dos puntos. Estos son los resultados, ¿no? En la primera imagen vemos una craneotomía terional, ¿no? Que es amplio, va más medial de la línea temporal superior, más medial, y bueno, y lateral, ¿no? Que hemos descrito. Podemos hacer, muchas veces hacemos un solo agujero, en esta zona también posterior, luego con el cuchillo de corte, hacemos un corte circunferencial, ¿no? Hasta unir en el ala esfenoidal menor. En la miniterional, dos imágenes, ¿no? Dos imágenes, como vemos acá, son muy pequeñas, ¿no? Luego viene la órbita, el techado, el drilado de la órbita, el techo orbitario, ¿no? La mayoría de las veces hacemos un drilado, ¿no? Y muchas veces hacemos el destechado también del techo orbitario. Tenemos acá un video donde vamos a mostrar cómo hacemos nosotros en nuestro hospital. Ubicamos dónde está ubicada la apófisis clinoides anterior y empezamos a destechar ¿no? Con una gubia el techo orbitario, ¿no? Pero antes de eso, se tiene que hacer la disección de la dura madre, desprender la dura en la fosa media y también en la fosa anterior, ¿no? Y coagula lo que es la banda meningo-orbitaria, ¿no? Se hace un destechado lateral y luego se hace un destechado medial, ¿no? Finalmente ubicamos, acá vemos, acá hay un triángulo, esto nos indica que estamos en la zona estamos accediendo a la zona de la apófisis clinoides anterior, seguimos desprendiendo con la gubia el techo orbitario y finalmente vamos a llegar, ¿no? A la apófisis clinoides anterior y ya podemos observar, ¿no? El nervio óptico y por acá se encuentra la apófisis clinoides anterior. Utilizamos, en este caso, un drill de alta velocidad de 2 milímetros con abundante agua para evitar el daño del nervio óptico por calor. Acá se ve el nervio óptico. Hacemos un drillado sostenido para evitar que se nos vaya el drill, ¿no? Sobre la apófisis clinoides anterior y sobre el estruc óptico, ¿no? Drillamos hasta tal punto que quede una lámina delgada, muchos dicen como una cáscara de huevo, y finalmente levantamos, ¿no? Desprendemos la apófisis clinoides anterior desde el estruc óptico. Y este es el resultado de la clinidectomía, ¿no? Muchas veces vamos a encontrar un sangrado acá, pequeño, en la zona donde hemos extraído la apófisis clinoides. En ese caso se utiliza un hemostático o un cotón, ¿no? No es necesario presionar, es dejarlo ahí y solo va a coagular. La disección del anillo dural distal. Y también tenemos la disección del valle silviano. Vamos a ver acá una imagen. No ha estado tan enfocada, pero se realiza la disección del valle silviano. Nosotros podemos realizar la disección del valle silviano solamente en la porción más anterior, ¿no? Ubicamos lo que es la cisterna carotidia, ¿no?
en la imagen estamos apreciando ya lo que es el nervio óptico, ¿no? Ya vemos el nervio óptico, ya vemos la arteria carótida, hacemos las protecciones adecuadas del tejido cerebral, ¿no? Y ya podemos estar identificando, cortando las membranas, ya podemos identificar, ¿no?, más estructuras. Llegamos a la cisterna carotidia, también muchas veces a la cisterna óptica. En este paciente hemos hecho una cliniotomía extradural. Ya, después de haber hecho la disección del valle silviano, hacemos un corte en la dura madre, ¿no? Vemos el hemostático que dejamos anteriormente y hacemos el corte en la dura madre, ¿no? Y finalmente identificamos lo que es el anillo dural distal, ¿no? Disecamos un poco, ya identificamos la arteria oftálmica, ¿no? Y con microtijeras disecamos de manera circunferencial el anillo dural distal, ¿no? Con mucho cuidado. Sabemos que este anillo dural se adhiere a la adventicia de la arteria carótida interna, ¿no? Está adherido, por consiguiente no hay que desprender, sino que hay que cortar, ¿no? Ya estamos visualizando el segmento clinoideo de la arteria carótida interna, ¿no? Ya vemos acá, se visualiza ya el segmento clinoideo, y seguimos nosotros cortando el anillo dural de manera circunferencial, y podemos ya apreciar parte del aneurisma, ¿no? Ahí se ve el aneurisma en la profundidad. Es un aneurisma hipoficiario de proyección medial, pequeño, ¿no? Es un aneurisma no roto, pero ustedes pueden apreciar que acá hay un clip. Significa que este paciente tenía dos aneurismas, uno de comunicante anterior, que se clipó inicialmente, y en el mismo acto quirúrgico se trató del aneurisma paraclinoideo, ¿no? Entonces, en este paciente se puso dos clips, ¿no? Uno en el comunicante anterior y el otro en el hipoficiario, ¿no? Vemos cómo se ha colocado adecuadamente un clip simple, recto. Y este es el resultado de nuestros pacientes, ¿no? De una craniotomía terional. Esto levantando se puede ver la herida, pero en una posición normal no se ve, ¿no? Y es también la craniotomía, el resultado que obtenemos después de una mini terional. Algunos casos clínicos vamos a mostrar. Tenemos un paciente, ¿no?, con un aneurisma paraclinoideo de variedad superior, ¿no? En este caso, nosotros hemos hecho una clinoidectomía parcial, ya que muchas veces no necesitamos sacar todo el clinoides, ¿no? Ya que este era un aneurisma oftálmico, ¿no? Relativamente pequeño, y solo necesitábamos hacer una clinoidectomía parcial. También es importante mencionar de que muchos de los aneurismas paraclinoideos no se necesita hacer una clinoidectomía. Como en este caso, solo se hizo una clinoidectomía parcial. La técnica es, como la mencionamos, hacemos un corte en forma de C, ¿no? Cortamos lo que es el ligamento falciforme para liberar un poco del nervio óptico, y posteriormente drilamos, ¿no? Acá ya se driló, ya estamos en el intraoperatorio o intradural, y vemos el nervio óptico, el aneurisma, y por debajo se ve la arteria carótida, ¿no? Ya se puede ver el cuello del aneurisma. Tenemos que ubicar el cuello del aneurisma distal y el cuello de la aneurisma próxima. Estamos aplicando ya el clip, en este caso estamos aplicando un clip semicurvo o curvo, y vemos todavía que queda un remanente, ¿no? Evaluamos, vemos el cuello distal, y está propenso a aplicar el otro clip. Le aplicamos otro clip también curvo, y finalmente queda adecuadamente clipado. También es recomendable hacer una revisión después de poner el clip, una revisión adecuada, ¿no? Se tiene que ver que no haya remanentes, se tiene que ver que la arteria madre, en este caso la carótida interna, no esté comprometida o esté formando un efecto de cabestillo. Otro caso 2, es de un
de un aneurisma hipoficiario, ¿no? Bilobulado, va a tener un componente medial y un componente un poco más anterior, es decir, a nivel del cabo, vemos la arteria oftálmica. Bueno, ya estamos en la fase de la extracción de la clinoides. Como manifesté, dejamos muchas veces un cotón en la zona donde es sangrado, generalmente es sangrado del seno cavernoso, y con un cotón deja de sangrar, ¿no? Hacemos una limpieza adecuada, sacamos los fragmentos óseos y hacemos el trabajo intradural, ¿no? Hacemos un corte también en forma de C a nivel de la dura clinoidal. Liberamos el ligamento falciforme para descomprimir el nervio óptico y buscamos el anillo dural distal. Y luego hacemos una disección circunferencial del anillo dural distal y ubicamos la arteria oftálmica, y medial a esta arteria oftálmica se encuentra el aneurisma, ¿no? Ya podemos apreciar el aneurisma, en este caso es un aneurisma bilobulado con proyección al cabo, ¿no? Ya vemos ya el cuello del aneurisma más distal, ¿no? Disecamos siempre proximal a la arteria, nunca por el domo del aneurisma, ¿no? Ya le estamos aplicando un clip fenestrado en ángulo recto, ¿no? Vemos de que se forma un efecto de cabestrillo, reacomodamos de tal forma, acomodamos de tal forma que no forme ese efecto cabestrillo, ¿no? Está formando una vez más, y acá ya no forma un efecto cabestrillo, ¿no? Pero vemos que todavía queda algo de aneurisma. Nos permite el corte del ligamento falciforme desplazar un poco el nervio óptico. ¿Para qué? Para nosotros poder aplicar otro clip en este aneurisma todavía que se aprecia con un cuello, ¿no? Disecamos, visualizamos adecuadamente y le aplicamos un clip, en este caso un clip recto simple, ¿no? Y se ve el adecuado clipado y rompemos el domo del aneurisma para ver que no haya sangrado, ¿no? El control angiográfico podemos apreciar ahí, ¿no? Exclusión total del aneurisma y la circulación no comprometida, ¿no? Adecuada vigilación. Tenemos el caso 3, también de un aneurisma hipoficiario no roto, ¿no? En este caso es un abordaje contralateral. Realizamos un abordaje contralateral a este paciente, ya que este paciente tuvo otro aneurisma a nivel de cerebral media, y por lo cual se tuvo que también acceder a este aneurisma paraclinoideo, ¿no? Este aneurisma paraclinoideo era hipoficiario del lado derecho, ¿no? Hemos accedido por una craniotomía izquierda, ¿no? Acá vemos el nervio óptico y por debajo está el aneurisma. Y vimos también de que no se veía adecuadamente el cuello proximal del aneurisma, por lo cual nosotros realizamos un drilado del tubérculo celular para de esa forma visualizar adecuadamente todo el aneurisma, ¿no? Visualizamos todo el aneurisma, ¿no? Ya vemos todo el aneurisma y ya está expuesto para aplicar un clip, ¿no? Liberamos un poco lo que es las arterias de esa zona y aplicamos el clip. Bien. Tenemos un cuarto caso, donde tenemos un aneurisma también de proyección superior, es un paraclinoideo superior, ¿no? En este caso aquí solamente hemos hecho una clinoidectomía parcial. No era necesario hacer un corte del anillo dural distal, ya que este aneurisma era de proyección superior. Solamente necesitamos exponer parte de la clinoides y liberar la dura clinoidal, ¿no? Después de haber liberado la dura clinoidal, ya podemos visualizar el aneurisma, ¿no? El aneurisma es superior, oftálmico, que compromete el nervio óptico, ¿no? Y visualizamos tanto el cuello distal como el cuello proximal, ya está expuesto como para poder aplicar el clip.
¿no? Visualizando adecuadamente y finalmente aplicamos el clip, ¿no? Un clip simple y se logra la exclusión total de la nariz, ¿no? Tenemos un quinto caso y es el último, ¿no? Tenemos un paraclinodeo ventral, ¿no? De variedad ventrolateral, ¿no? Según la imagen de Loughton, tenemos que se ve que es un poco más lateral, ¿no? En este caso, el aneurisma está lateral a la arteria carótida. Acá vemos la arteria carótida, acá vemos el nervio óptico, por consiguiente, está lateral. Tiene su dificultad de tratamiento este tipo de aneurismas, ¿no? En este caso se hace una clinidectomía intradural, ¿no? Ya que este aneurisma está más pegado a la clinoides, ¿no? Acá vemos cómo hacemos una clinidectomía intradural, ¿no? Coagulamos un poco la dura madre, hacemos un corte, ¿no? Luego disecamos parte de la dura madre y hacemos drilamos, ¿no? Parte de la clinoides y liberamos parte de la clinoides de tal forma que nos quede un espacio y nos deje ver lo que es el cuello del aneurisma, ¿no? Siempre se realiza con abundante agua, ¿no? Con movimientos controlados. Aquí cortamos ya parte de del anillo dural distal para poder nosotros acercarnos al cuello del aneurisma y visualizar de manera adecuada y planificar el clip. Acá ya podemos ver el aneurisma en su cuello distal, ¿no? Visualizamos parte del aneurisma en su lado más distal y también visualizamos el aneurisma en su parte más próxima. Entonces ya está ya expuesto como para aplicar un clip, ¿no? Hacemos un tanteo, ¿no? Con la pinza y finalmente le podemos colocar un clip simple, ¿no? Y queda adecuadamente excluido de la circulación. Bueno, eso es todo lo que hemos podido revisar. Gracias por su atención. Felicitaciones de mi parte. Y bueno, contestar las preguntas que se han realizado por parte del auditorio. El doctor González Portillo pone, esa craneotomía no es de Yasser Gil. Bueno, la craneotomía terional fue popular en los 70, no tengo información, ha habido alguien que la haya hecho antes que Yasser Gil. El doctor Acha pone, buenas noches colegas, felicito al doctor Enciso y al servicio de neurocirugía del Hospital Carrión. En casos, una consulta en qué caso decides control proximal cervical y en algún caso o experiencia con técnica de descompresión aspiración retrógrada. Muchas gracias. Bueno, eso yo lo puedo responder. El control proximal a nivel cervical realizamos casi en un 100% de casos. En el caso de que sea un aneurisma roto, un aneurisma grande, que va a requerir un control proximal previo, hacemos un control en la carótida cervical. Es un método seguro, efectivo, práctico. Hace que se puede hacer antes de la craneotomía, implica un poco de tiempo, pero es bastante beneficioso cuando hay dificultades, sobre todo en el clipaje, ¿no? Cuando me refieres succión-aspiración, bueno, eso se da en caso de aneurismas grandes, ¿no? Grandes o gigantes. Yo prefiero hacer la técnica de control proximal en el cuello, control por debajo de la comunicante posterior y hacer una punción del aneurisma. Una punción que descomprimo el saco y posteriormente reconstruyo el aneurisma. Ahora se puede hacer la succión-aspiración a nivel del cuello también cuando ya tienes el control proximal. Son opciones que se pueden dar. Pero prefiero hacerlo en el mismo in situ. Me es más fácil. Felicitaciones, doctor José Enciso. El doctor Durán también hizo una pregunta.
sobre el control proximal también, con lo que el doctor Durán. En el caso de los abordajes ipsilaterales, el control cervical es bastante sencillo, ¿no? Pero en el caso de hacer un abordaje contralateral, ya es bien difícil, a menos de que hagamos en el intraoperatorio una flexión del cuello nuevamente para hacer el abordaje, o que sería la alternativa hacer un abordaje endovascular, ¿no? Y colocar un balón en la carótida para hacer el control proximal. No hay otra forma en realidad. Por eso estos casos de abordajes contralateral se prefieren hacer en aneurismas pequeños, no rotos, o un aneurisma roto del lado contralateral y ir en búsqueda del lado del aneurisma, que en su mayoría que sean hipoficiarios o que sean oftálmicos, pero de dirección medial. ¿Alguna otra pregunta? El doctor Carlos Suárez te felicita, José. Es un colega joven y muy talentoso, y bien talentoso. El doctor Mujica también te felicita. Felicita al hospital. Gracias, doctor. Gracias. Gracias a todos. ¿Alguna? Bueno, El doctor Pacheco creo que está levantando la mano, doctor Durán. sí, Hola, yo adelante. soy... Hola, Sí, Henry, buenas noches. yo soy el doctor Pacheco. Doctor Trey, buenas noches. Hola, buenas noches. Lo que pasa es que nadie, como no me hacen bola y no me han invitado, me he metido como Henry. Nada, felicitarlos. Qué lindo que lo que se ha empezado hace tantos años haya sido superado largamente, y me llena de mucha emoción y orgullo, de verdad, verlos tan grandes. Eso es importante, bueno. La idea es que los chicos se paren en los hombros de los más, entre comillas, viejos, pero esa es la forma de crecer. Los felicito de verdad, sigan para adelante, siempre van a haber vientos en contra, pero están en el camino correcto. Cualquier cosa, si se puede servir, ya saben a qué número llamar. Los felicito de verdad, muy bien, muy bien, muy bien, qué bueno, están haciendo las cosas bien, yo creo que van por el camino correcto. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno, usualmente no damos la palabra a nadie, pero pensábamos que era Henry, pero no hay problema. Esta sociedad saben que está bastante abierta para todos, acá lo hemos demostrado. No hay ningún tipo de nada. Todos somos libres de hablar, y esta sociedad es de ustedes, ¿no? Nosotros estamos dirigiendo temporalmente, nos queda un año y casi 5 meses en medio de esta pandemia que nos ha permitido seguir adelante. Sí, doctor Durán. Y bueno, agradecemos básicamente a todos los que han estado. Miren, nuestra sociedad se ha interconectado muy bien durante todo este tiempo. Tenemos gente que ha estado de Puno, de Arequipa y de Huancayo, el doctor Ramiro Coasaca. Un saludo acá también desde acá. Y bueno, felicitamos al Hospital Carrión. Sabemos que hacen muy buenas cosas, sabemos que están avanzando. Felicitamos mucho, sabemos que están en permanente contacto con la comunidad internacional. Fueron justamente uno de ustedes que invitaron al doctor Borba. La sociedad no ha tenido más que aceptar y canalizar esa invitación que se ha hecho. Por otra parte, quiero también manifestar la intención de nuestra sociedad en el sentido de que muchos de nuestros maestros nos han dicho que estas reuniones deberíamos concluir con algo mucho más sustancioso, que es el ver casuísticas, casos complicados,
pero en realidad cuando hemos planificado nuestras reuniones, siempre ha sido cómo lo hago, ¿no? Para más o menos saber cuál es la técnica de cada hospital, porque esa es la idea, ¿no? Que cada uno nos muestre lo que hacen como lo han hecho ahora, ¿no? Pero creo que ya como país hemos avanzado, estamos avanzando. Hay mucha gente joven que he visto en el auditorio, son 60 participantes, que pienso que el 60, 70 o tal vez poco más son jóvenes, son chicos residentes a quienes hemos abierto las puertas también. Y son neurocirujanos jóvenes. Entonces, de ellos es la sociedad. Ellos tienen que trabajar por nuestra sociedad, es importante. Pero también pido, sobre todo a los comités que estamos formando, porque esa es una línea política de la actual gestión. Estamos haciendo, hemos formado comités, en este caso el Comité de Vasculares, lo está viendo ahorita el doctor López, que es el secretario de Acción Científica, y ya empezar a hacer trabajos multicéntricos, ¿no? Es necesario compararnos, sacar trabajos grandes a nivel nacional que nos permitan insertarnos mejor en la comunidad internacional. Sabemos que se hace muy bien la neurocirugía en el Perú, hemos avanzado bastante. Sabemos que este desarrollo no es uniforme, lamentablemente. Tenemos que ir y pensar que, sobre todo en provincias, no se está desarrollando la neurocirugía. Estamos yendo contra la historia. La historia dice que los hospitales que más se desarrollan, sobre todo ahora en la parte neuroquirúrgica, no necesariamente están en la capital de un país. Por lo tanto, yo pido, en todo caso, exhorto a los diversos comités ahora a que nos pongamos a trabajar en ello, ¿no? Porque este es un aporte muy importante que nos han hecho llegar nuestros maestros. El doctor Rosell el otro día nos jaló las orejas, y perdone que lo mencione, pero tengo que decirlo. Nos dijo, miren, todos podemos hacer presentar unos casos, pero es necesario que todos nosotros presentemos también, que hagamos trabajos grandes, conjuntos, ¿no? Grupos, que hagamos trabajos multicéntricos. Eso nos va a nutrir a todos y nos va a permitir finalmente trabajar con miras hacia la comunidad internacional, ¿no? Eso es lo que nos va a hacer más grande. Lo felicito al Hospital Carrión. Quiero también mandar un mensaje muy especial. Walter, Perdona, Lucho. una cuestión previa, ¿no? Creo que sería conveniente que hace unos días, por omisión, dejaste de agradecerlo a Joel Aguilar del Hospital Carrión, Sí. quien generosamente nos puso en contacto con el doctor Borba para que pueda dar una clase magistral, y creo que deberías hacerlo en este momento porque se merece, ¿no? Sí, yo lo llamé a Joel, es cierto, gracias Lucho por hacerme recordar, agradecemos a Joel por ese gran gesto. Esa es la muestra de que nosotros somos abiertos y de que esta sociedad es abierta y amplia, democrática, para que todos podamos expresar, aún tengamos puntos de vista diferentes, como ya lo hemos mencionado ayer, por ejemplo, en nuestra reunión, pero somos una sociedad que debe crecer. Ya eso de que yo soy el mejor, el ilustrado, eso ya pasó a la historia, y nosotros de verdad tenemos que trabajar para que en bloque, en grupo salgamos. Ya. Esto es necesario. Por eso es que en ese sentido yo les pido a los chicos jóvenes que una de las muestras va a ser dentro de unas semanas el congreso que están haciendo los residentes. Perdón, no es el congreso, el curso que están haciendo los residentes. Y Joel, gracias por ayudarnos con esto para poder seguir avanzando. Igual, esta sociedad está muy abierta para todos, y muchísimas gracias. Quiero, perdón, antes de que me olvide y cometer otra gravísima omisión, agradecerle al maestro Federico Valencia. De repente ustedes no lo conocen, chicos, el doctor Federico Valencia ha sido presidente de nuestra sociedad hace muchos años.
no estoy exactamente, no se me ha ido la memoria el periodo, pero él ha sido uno de los grandes de la neurocirugía del país. Desarrolló mucho en la neurocirugía que es ahora en el hospital, en el Hospital Cayetano Heredia. Cayetano Heredia está dando grandes saltos, lo cual nos alegra, gracias al impulso de su jefe, el doctor Álava, ahora, y justamente por el trabajo conjunto que hacen los chicos de los residentes. Ese es el fundamento, ese es el trabajo que se tiene que hacer, y les pido, por favor, que se comuniquen, que se pongan en contacto con los diversos comités para poder empezar ya, porque es necesario hacerlo. Perdonen que me haya extendido, pero es necesario. No sé si alguien quiere hablar, es el momento. Doctor. Si no, sí, Jaime. Sí, doctor. Buenas noches. Bueno, felicitaciones Gino y José. Ha sido una presentación muy buena. Si algún miembro de la Sociedad de Neurocirugía no le están llegando los correos de invitación, por favor háganos saber. Nosotros tenemos una base de datos de correos que ha sido actualizada este año. Hemos incluido inclusive una nueva base de datos de médicos residentes y de neurocirujanos no miembros. Así que los correos de invitación llegan siempre a todos. Si a algún colega no le está llegando, por favor, háganoslo saber al correo de la sociedad para poder corregir alguna dirección electrónica que quizás esté equivocada. Bueno, dicho esto, agradecemos mucho a todos ustedes. Como siempre, nutren nuestra reunión y los esperamos el próximo martes a las 8 siempre. Muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Felicitaciones, doctor. Alberto, estás invitado, ¿no? Tienes que venir, Alberto Treyes, Polo de la Borda. Ven con nosotros, que te estamos esperando. Yo feliz cuando ustedes quieran. El Luchito que me tenía prometido un arroz con pollo, pero como no me ha pagado, pucha que... No, Alberto. Encantadísimo. Felicitaciones, Gino.